Esta charla de hoy acerca del camino de conquista de la libertad como un camino arduo donde las adicciones se presentan como el paisaje a través del cual recorrer ese camino. Voy a intentar describir algunos aspectos de este recorrido, de este paisaje que nos pueden ser comunes a todos, nos son de alguna manera comunes a todos y que también nos pueden ayudar a comprender a aquellas personas que están muy enmarañados en ciertos aspectos adictivos, a los que les cuesta encontrar el núcleo desde donde desarrollar la libertad para poder darnos una mano mutuamente. La libertad es una experiencia anhelada por la humanidad desde siempre, buscada, todavía no vivenciada en plenitud, y que podemos resumir en la frase de poder querer lo que quiera, no poder hacer lo que quiera. Y esto es algo muy importante a diferenciar. Algunas veces se confunde la libertad y por eso se la descarta como una posibilidad con el poder hacer lo que uno quiera, pero no, porque eso depende de las circunstancias. Las circunstancias son las que son. Tengo 2 brazos y no 5, etcétera. Tengo este idioma materno y no otro. Las circunstancias se presentan como una especie de materia prima para descubrirme a mí mismo dentro de ellas y poder descubrir si puedo aprender a compenetrar mi propia voluntad desde mí mismo, poder querer lo que yo quiera y no lo que las circunstancias quieran. No estoy hablando de hacer, estoy hablando de querer. Y vamos a encontrar muchas veces en nuestra vida que hay una discrepancia entre lo que quiero y lo que puedo. Hay un maravilloso libro sobre procesos de recuperación de adicciones con el título Querer no es poder. Muy recomendable, lo pueden buscar y uno se puede sentir muy identificado con un montón de las historias que se cuentan allí. Querer no es poder, querer es querer. Y eso es un montón. Si tuviésemos la posibilidad de que efectivamente ocurra lo que queremos, ¿qué querríamos? Podemos intentar reflexionar, ¿qué querría yo si lo que quiero se realizara? Y este puede ser un ejercicio muy interesante para hoy a la noche, después de esta charla. Yo ya voy a estar durmiendo, pero ustedes no. Bueno, no sé dónde está cada uno. y, y reflexionar si realmente la propia voluntad pudiese realizarse en plenitud. ¿Cuál sería el contenido que yo le daría a mi voluntad? ¿Qué querría? Y quizás nos estamos ya dándonos cuenta que no es tan sencillo darme cuenta qué es lo que quiero. Gran parte del día vivimos queriendo lo que se está queriendo en el cuerpo o en las circunstancias. Por ejemplo, tengo hambre. Uno no elige el hambre conscientemente, sino que lo descubre como presente en uno. Pero si justo decidió hacer una dieta por algún motivo, va a tener que entablar una charla importante con las fuerzas del hambre. O si nos da ganas de tomar mate, pero por algún motivo hemos decidido no hacerlo, nos vamos a dar cuenta que hay una discrepancia entre lo que se está queriendo en mí y lo que yo realmente quiero. Podemos hacer un pequeño ejercicio para ilustrar esta discrepancia. Por ejemplo, arbitrariamente decidir no pestañear.
como propia voluntad yoica, no pestañear. ¿Por qué? Porque estoy ejercitándome. Y nos vamos a dar cuenta que después de unos segundos vamos a tener que luchar con un ser muy poderoso, que nos va a querer cerrar los ojos. Y vamos a ver quién gana. Vamos a darnos cuenta que estamos luchando con titanes, con seres poderosísimos que rigen nuestro cuerpo. Y que no nos es tan fácil torcer su voluntad. Gran parte del crecimiento en diferentes corrientes espirituales consiste en ir conociendo todas esas fuerzas e ir aprendiendo a, eh, a no sentirse determinados por estas fuerzas. Muy sencillo el ejemplo de la dieta, si tenemos alguna razón higiénica, médica, alimenticia para hacer una dieta en particular y nos da ganas de comer otra cosa, ¿qué son esas ganas? ¿Qué es eso que en mí está queriendo otra cosa que lo que yo realmente quiero? ¿Quién soy yo? ¿Este o el otro? Es una pregunta que se presenta todos los días, pero muy subconscientemente, en gran parte. Sin embargo, podríamos cada mañana, al despertarnos, en el momento en que nos vamos despertando, preguntarnos, ¿quién quiero ser hoy? Y ver qué contenido tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Quién quiero ser hoy? ¿Qué quiero que sea hoy el contenido de mi propia voluntad? Y nos vamos a dar cuenta que enseguida se nos impone desde el cuerpo, y no estoy por esto criticando, digamos, el cuerpo, sino describiendo esa discrepancia, nada más, vamos a darnos cuenta que yo y mi cuerpo no somos lo mismo. Es más, si miro un poquito más profundamente, me voy a dar cuenta que yo y mi alma tampoco somos lo mismo. Enseguida nos vamos a referir a esto y vamos a discriminar diferentes aspectos de la discrepancia entre mi alma y yo. Y esta diferencia es lo que inaugura la posibilidad de la autoeducación. Antes de descubrir esta discrepancia, no tengo a nadie para educar. Hace un tiempo estuvo la película Educando a mi dragón. Era una película, dicen, para niños. Pero como siempre pasa, algunas historias tienen que ver con todos nosotros. Y justamente Educando a mi dragón, el título, por lo menos la película no la vi, pero el título es justamente la frase autoeducativa mítica por excelencia. Descubro que tengo un dragón y empiezo a educarlo. O había otras figuras míticas que son las del jinete, la del caballero arriba del caballo, la doma. La palabra domar significa tornarse señor del animal. Y justamente en diferentes épocas se ha descrito esta discrepancia con esas imágenes, con las imágenes de la doma en diferentes épocas. La doma del elefante, la doma del dragón, la doma del caballo y también, por ejemplo, la doma de la serpiente. Esto aparece también en la Biblia, por ejemplo. La serpiente son todas aquellas capacidades que nos son dadas para vivir en el mundo. En la India, Kundalini, por ejemplo, llamado. Aquella entidad con la cual aparecemos en el mundo, no con la cual somos, sino a través de la cual aparecemos, nuestra apariencia. Y esta es la discrepancia básica. A veces en la psicología moderna se la llama el yo y su circunstancia, en los comienzos de la psicología del siglo XX.
Y en eso estamos todos, tratando de descubrir quién soy dentro de aquello que aparezco. No digo aparento porque tiene un toque un poco artificial, sino aparezco. Mi rostro. Es más, hemos aprendido a manipular la apariencia de tal manera que parezca que soy otro que el que soy. Que se exprese algo que no es lo que me está pasando. Hemos aprendido a ocultar en la apariencia, a generar una apariencia que no coincide con lo que realmente me está pasando. Es una época rara en la que estamos. Hay un último resto de esa inmediatez desde la cual los contenidos anímicos se expresan como apariencia en el rostro y en todo lo que se llaman microexpresiones, ¿no? Que de alguna manera surgen inmediatamente como expresión del contenido de la propia interioridad. Entonces, para poder comenzar esta descripción necesitamos darnos cuenta de esa discrepancia. Yo y todo lo que tengo no es lo mismo. A este proceso de descubrimiento de esta discrepancia a veces se lo llama autoconocimiento. Y como este ciclo de charlas tiene que ver con los desafíos del alma consciente, este es un término que se usa en la antroposofía para describir justamente este tipo de dinámicas, entonces vamos a centrarnos en esto, en el yo que se descubre a sí mismo autoconscientemente y desde allí descubre aquello que es no yo, pero que hasta hace un rato llamaba yo. Los niños, cuando su cuerpo es tocado, tienen la experiencia yo. Cuando un adulto en proceso autoeducativo es tocado, no tiene la experiencia yo, tiene la experiencia tocaron mi mano, que es mi mano, por supuesto. Y cuando estamos entregados a la cotidianidad, también vivenciamos yo. Pero tenemos la fuerza para poder separar y decir, esta es mi mano, no yo. Tenemos la fuerza para separarnos y decir, esta es mi mano, no yo. Este es mi cuerpo, no yo. Estas son mis opiniones, no yo. Y cuando descubrimos que todo eso no somos, sino que lo tenemos, entonces podemos empezar a trabajar sobre esa materia prima que ahora es para nosotros la circunstancia más cercana, y entonces empezamos a moldearla según qué. Y ahí viene la próxima pregunta. ¿De dónde tomo yo los contenidos de mi voluntad para poder educar aquello que es mío, a mi dragón? Y ahora llamo dragón también a mi cuerpo, todo lo que veo en el espejo. Entonces, para empezar, dejo planteada esta discrepancia, el yo que se descubre a sí mismo y se separa de aquello a lo que antes le decía yo y ahora es suyo, pero no es idéntico consigo mismo. ¿Cómo vamos con esta idea? ¿Estoy muy loco? ¿Se va? ¿Sí? ¿Es accesible? ¿Hay algo que se puede vivir, vivenciar detrás de lo que estoy diciendo? Estoy mirando las ventanitas. Háganme así, con el jeroglífico moderno o así, para que no salte el micrófono, ¿vieron? Gracias. Bien, buenísimo. Yo los veo. Ustedes no, pero yo los veo. Va, no sé. Entonces, vamos a dar un paso más, que es una adicción.
Una adicción es la situación por la cual el yo no puede separarse de su circunstancia. Queda pegado, queda adicto a su circunstancia. Y la circunstancia lo determina, sin la posibilidad de que el yo tome decisiones en libertad, desde las cuales educar a su dragón. Una adicción es el proceso contrario, justamente es la incapacidad del yo de generar un proceso autoeducativo. Y entonces cada vez que me da ganas de tomar mate, me desespero por tomar mate y que se corran porque tiene que haber mate y me cambia el carácter y toda mi expresión va en pos de satisfacer esa necesidad de mi circunstancia. Cuando una persona se torna muy adicta a algo, eh, tenemos la experiencia en pequeño o en grande, cada uno de nosotros, hay una especie de ceguera que se presenta. Y esa ceguera hace que los propios actos tengan consecuencias en nuestro entorno, pero no las veamos. Nos damos cuenta después de los efectos que tuvieron nuestros actos. Por ejemplo, una crisis de alcoholismo. Hay una ceguera, se apaga la conciencia del yo, pero la persona sigue activa y cuando sale de esa obnubilación, descubre que hizo un montón de cosas que por ahí no quería hacer. Todas las circunstancias de violencia tienen este mismo tipo de dinámica en la base. Algo que se explota, que automáticamente o mecánicamente se expresa sin que el yo lo evalúe y decida por sí mismo. Una adicción es justamente la manera en la que el yo queda atrapado en su circunstancia. Todos los seres humanos estamos de alguna manera en procesos adictivos, porque estamos encarnados. Es decir, ya el hecho de necesitar respirar es un proceso adictivo. Solo que hay una serie de circunstancias sobre las cuales no tenemos mayor intervención, por ejemplo, los procesos vitales, biológicos, que tienen cierto grado de suavidad, que con el correr de la evolución se han ritmificado, se han suavizado y nos dan la posibilidad en este momento de pensar tranquilamente. Cuando tenemos hambre o estamos cansados o tenemos frío, no nos sale pensar tranquilamente, o mucho calor. Por eso en los tratamientos de adicciones se recomienda evitar esos extremos de experiencia, no llegar al gran cansancio, no llegar a mucho frío, no llegar a mucho calor, no llegar a mucho hambre, no llegar a mucha sed, porque ahí se detona esa actividad reactiva desde la circunstancia y el yo pierde la rienda. Y para poder fortalecer las riendas del yo sobre su circunstancia, durante un largo tiempo se necesita brindarle a esa persona una cierta suavidad en su circunstancia, que empieza en una internación y sigue hasta la conquista del orden y la suavidad en la vida cotidiana. A los que no estamos internados por ahora, nos toca diseñar esa suavidad por nosotros mismos. Digo por ahora porque nadie sabe qué le va a detonar en el momento, y estamos en un proceso de conquista, de fortalecimiento de esas riendas para poder encontrarnos con los desafíos que la vida nos traiga.
Y uno puede tratar de imaginarse cuáles serían circunstancias que a uno eh, le detonarían reacciones virulentas y ver si estaría listo en ese momento para frenar la reacción y tomar una decisión consciente. Así podemos tratar de tantear nuestro eh, ambiente adictivo, cada uno de nosotros. Entonces, el proceso de conquista de la libertad como la emancipación del yo que le permite pensar por sí mismo independientemente de las circunstancias y desde ese pensamiento autónomo impregnar la propia voluntad con todas aquellas ideas amadas que por lo tanto se transforman en nuestros ideales. Estoy haciendo un brutal resumen de la filosofía de la libertad. Los que quieran pueden ir y leer ese maravilloso libro. Y entonces me gustaría describir algunos de los desafíos del yo en proceso autoeducativo, de ese arduo camino en la libertad, no solamente hacia, no es que algún día uno llega, sino que es un proceso de construcción de libertad. Cada paso es un paso más libre y vamos descubriendo desafíos más fuertes también. Una de las primeras experiencias que ya estuve ejemplificando con las que nos encontramos cuando uno empieza a despertarse en sí mismo es justamente todas aquellas necesidades biológicas que tenemos. Algunas de ellas, no las suaves, sino las virulentas, las que no nos permiten pensar libremente, esas son nuestras adicciones en el ámbito biológico. Podemos revisar todos nuestros instintos, cuál de nuestros instintos tiene tal virulencia que no nos permite pensar en libertad. Y hay muchos procesos biológicos adquiridos, por ejemplo el fumar o el alcoholismo o diferentes sustancias, que por alguna razón, independientemente ahora del contenido de por qué uno empezó con eso, después podemos mirar en el alma que hay presente, por qué uno prueba alguna sustancia a la que luego se hace adicto o lo que sea. Independientemente de esa búsqueda, el proceso de compulsión que surge por la necesidad biológica de esa sustancia, ahí podemos revisar que tenemos azúcar, por ejemplo. A los niños los hacemos adictos al azúcar desde muy chiquititos, cosa que no se nos escape. ¿Vieron? La sal y tantas otras. Por supuesto, todo lo que son eh, sustancias adictivas de todo tipo. No me voy a referir a ninguna en particular, pero también vamos a incluir ahí la marihuana, incluimos todas las drogas habidas y por haber, las legales, las ilegales. La legalidad es un tema aparte, no tiene nada que ver ahora en esta charla, es un sistema de acuerdos. Ahora estamos hablando de los fenómenos como tales. Y justamente cualquier dependencia que haya surgido, algún tipo de sustancia, para generar un estado de ánimo en particular, para generar una vivencia clarividente, siempre desde el cuerpo, usando una sustancia, todo eso va en contra de la libertad. Porque el yo pierde la capacidad de asentarse en sí mismo, sino que está todo el tiempo estimulado desde el cuerpo. Hoy en día hay una búsqueda
genuina desde el punto de vista de la búsqueda, pero enfermiza desde el punto de vista del método, a través de sustancias alucinógenas, de sustancias antiguamente sagradas. ¿Qué estarían diciendo los grandes maestros de la antigüedad con la manera en que usamos hoy esas sustancias? Y entonces, cuando el yo es catapultado a experiencias suprasensibles a través de sustancias, en lugar de fortalecerse, se debilita. En lugar de aprender por sí mismo a abrir esos órganos sensoriales, debilita su actividad sobre los órganos sensoriales porque lo están abriendo las sustancias, digamos. Y es cierto que pueden aparecer experiencias suprasensibles, pero al no estar integradas por el yo, tienen un carácter caótico, fantástico, pero no real. Es como estar mirando la tele, digamos. Y esto es un problema muy grande hoy en día, porque hay una búsqueda genuina de experiencias suprasensibles, pero el método es una trampa. En lugar de fortalecer el yo, lo debilita. Y esto tiene como consecuencia que no se formen los órganos suprasensibles de manera saludable, sino distrófica. Lo que está pasando con el uso de sustancias para las experiencias clarividentes es que los órganos suprasensibles se están formando de manera enferma. Y esto puede tener consecuencias graves para después de la muerte y para la próxima encarnación. Ya en esta también. Porque en realidad son procesos de locura en chiquitito. Y esto es algo que fue cuidado durante siempre en los centros de misterio, cómo se acompañaba ese desarrollo saludable. Por eso digo, ¿qué estarán diciendo los maestros de aquellas épocas de todos nosotros cuando usamos aquellos métodos que hoy ya no nos corresponden por el momento evolutivo? Porque es cierto que eran plantas sagradas y ahora nos enferman. Hay que aprender a conquistar a esas entidades tan fuertes como, por ejemplo, las plantas. Por eso Hipócrates, que sabía mucho de esto, decía: una misma planta puede ser un veneno o una medicina. ¿De qué depende que sea una cosa o la otra? De que haya un yo que la dome. Y ese era el médico, que pueda decidir de qué manera y en qué dosis se da y en qué circunstancia. Y tenía que poder encontrar cuál era el servicio que estaba otorgándole ese gesto al yo de la persona. Esto es un tema central en la medicina antroposófica. Todo acto médico necesita estar al servicio del yo del paciente. Y por eso es tan difícil ese arte, porque hay que poder entablar una relación concreta con el paciente para poder, para poder encontrarse con el proceso de desarrollo de ese yo y ofrecerle entonces un recorrido saludable que le otorgue posibilidades para el desarrollo de la libertad. Una medicina para la libertad. Así como la pedagogía también ha de ser una pedagogía para la libertad. O es una pedagogía eh, para la sobreadaptación social. Para el funcionar socialmente, etc. Son preguntas muy, muy fuertes que esta pregunta central de la búsqueda de la libertad nos pone como cultura, como formadores de cultura cada uno en su entorno, en su casa o en su trabajo. Y esta es una pregunta clave que uno puede hacerse todo el tiempo. ¿Aquello que estoy haciendo sirve a la libertad o no?
y ver cómo nos va. Hago la siguiente coma entonces, o punto y coma, y pregunto, ¿cómo nos está yendo con esta dualidad yo autoeducante, yo en procesos de adicción? ¿Se entiende la dicotomía, la polaridad? Entonces me gustaría seguir describiendo ahora ámbitos donde se presentan tensiones adictivas. Una entonces, las necesidades biológicas, más o menos fuertes, y esa intensidad va a describirnos justamente su carácter adictivo. Respirar es muy adictivo, pero a lo largo de la evolución se ha suavizado tanto que nos sirve como base para el desarrollo, por ejemplo, para hablar, para cantar, etc. Hay algunas experiencias eh, instintivas que todavía son muy fuertes, el hambre, por ejemplo. En el hambre no terminamos todavía de resolver el tema. En la sed tampoco. Por eso hambre y sed eh, se usan como representantes de algo que necesito de manera compulsiva. Tengo hambre de algo. Ya enseguida aparece esa sensación de brutalidad, digamos. Vamos para arriba, en los ámbitos cada vez más sutiles. Las sensaciones de placer. Ya no tengo hambre, sino me gusta algo. No lo necesito nutricionalmente, pero me gusta. ¿Qué es ese me gusta? ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de experiencia es? Me gusta. Bueno, porque a mí me gusta, entonces lo hago. Me doy el permiso. Perdón, ¿quién a quién? ¿Estamos esquizofrénicos o autoeducantes? Se parecen mucho, ¿eh? Depende de la actividad del yo. Me da ganas de. Bueno, me aguanten como soy, etcétera, 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 etcétera. Todos esos permisitos, digamos, ya como el hambre y la sed, o la actividad sexual, que tiene un gran carácter adictivo, está clarísimo, no lo voy a describir. Gran parte de la promiscuidad cultural está relacionada con el hambre, con la sed y con la actividad sexual. Seguimos adelante. Entonces, lo que me gusta, todos los apetitos, los llama Steiner, no los instintos, los apetitos y las pasiones. No, porque a mí me gusta ver la tele, me pasan cosas. Me gusta fumar un porro a la tarde. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de experiencia es? ¿Realmente lo quiero? ¿Lo quiero? ¿Tengo la doma medicinal sobre esto que estoy trayendo a mi ser? Son preguntas que no se puede hacer tanteando el grado de adicción con el que cada uno se relaciona con esas sustancias o con lo que sea. Antes se habló las adicciones a personas. ¿En qué consiste una adicción a personas? No puedo estar sin aquel. O no puedo dejar de pensar en mi hijo cuando se va de casa. O todas las cuestiones que se tornan compulsivas en las relaciones. Miedo a la autoridad. Digamos, Freud en toda su extensión. Todo lo que hace a las relaciones compulsivas. Bueno, algún día va a dejar de tomar alcohol. Algún día, entonces me aguanto la violencia a la noche, o lo que sea. Todo ese tipo de experiencias donde
aparece una compulsión anímica ahora. Las compulsiones del ámbito del cuerpo, digamos, tienden a encontrar satisfacción, a buscar satisfacción. Las compulsiones del centro de la experiencia anímica tienden a buscar justamente estas experiencias de cariño, de reconocimiento. Cuando una persona, por ejemplo, es adicta a sus opiniones, se torna ideologista. Y todo aquello que ponga en cuestión algunas de sus opiniones lo irrita tanto que reacciona violentamente. En palabras o en lo que sea. Las ideologías, la conformación de un alma ideológica, digamos, es un proceso adictivo también. Una ideología es un sistema de ideales que se enquistó, que perdió ductilidad, que perdió capacidad de incorporar realidades nuevas a sus anhelos, a sus búsquedas. Y entonces se torna modelo. La política está llena de esto. Los procesos adictivos sociales, en este caso. La adicción a un líder también es un tipo de adicción a persona. Es decir, la búsqueda de una fuerza externa al yo que me reemplace en mi toma de decisiones. Y ya estamos en el ámbito más alto del alma, las adicciones morales. La incapacidad de tomar decisiones por sí mismo, sino que tengo que preguntarle a mi referente religioso, tengo que preguntarle a mi referente político, tengo que preguntarle a mi referente familiar, tribal, qué es lo correcto. Steiner llama a este tipo de adicción el autómata moral. Fuerte el término. Es decir, una persona que no tiene la capacidad de cuestionar la autoridad de otro, sino que se deja determinar y busca ser determinado por esa autoridad amada, a la cual es adicto. Y puede caer toda figura, por más santa que sea, en, ese, eh, en esa dinámica adictiva, porque es lo que uno le proyecta. El otro por ahí no lo quiere, pero uno se lo proyecta. No sabemos si lo quiere o no lo quiere. Hay gente que sí lo busca incluso y provoca ese tipo de dependencias. El marketing, en gran parte, está, eh, está desarrollado de tal manera que genera ese tipo de dependencias. Genera una necesidad donde no la hay. En lugar de ofrecer un recurso donde hay una necesidad, ofrece un recurso generando la necesidad para que sea consumido. Esto se llama magia negra. Manipular la voluntad de otro, que es el santuario de su libertad. Hoy en día gran parte del desarrollo comunitario, social, es magia gris. En la política, por todos lados. En el comercio, en la educación. Había un término, hace algunos años se sigue usando en algunos lugares, un término educativo. Yo lo escuché de maestros de hace un par de décadas, donde en las corrientes más conductistas, los maestros tenían que quebrar la voluntad del niño, así se decía. Quizás hay alguno entre los presentes que conoce eso todavía. Y yo escuché testimonios de maestros que contaban que entre sí se consultaban, ¿y ya le quebraste la voluntad? Era un término pedagógico. Fíjense, que tenía que ver con domesticar al niño, para que se porte bien, sobreadaptarlo. Violentísimo.
Así se domestica animales. Y hoy incluso ni siquiera. Podemos relacionarnos unos con otros de tal manera que no manipulemos la voluntad del otro. Es también una pregunta de la conquista de la libertad. Y entonces podemos ubicar estos tres ámbitos que vivimos en nuestras almas como circunstancia dentro de la cual el yo se descubre y empieza el proceso educativo de sí mismo, el ámbito de los instintos que buscan satisfacciones, el ámbito de los afectos y de las opiniones que buscan reconocimiento y aceptación, y el ámbito de los pensamientos que buscan la autoridad moral. ¿Hay algo más desde donde podamos entonces llevar adelante una vida cada vez más en libertad? Sí. Y esto es justamente aquello a lo que se conoce como experiencias anímicas autoconscientes o del alma consciente, que me gustaría intentar describir para luego entonces ir hacia una imagen de lo que puede ser realmente, realistamente, concretamente ese proceso autoeducativo. ¿Cómo vamos hasta acá? Tres ámbitos del alma donde ocurren estas compulsiones. ¿Sí? ¿Se entienden los ejemplos? ¿Se ubican? ¿Se descubren en la propia vida más o menos? Vieron que somos un gran grupo de autoayuda. O sea, estamos todos en la misma. Nadie puede mirar desde arriba al otro en esto. Solo nos podemos dar una mano en la conquista de la libertad a todos, unos a otros, todos. Y eso es un montón. Es más, se llama cristianismo. Bueno, para otro día. Entonces, el yo se da cuenta que todo eso que le pasa. ¿A quién? A él. ¿Perdón? Me pasa a mí. O sea, no soy idéntico con mi circunstancia. No. Muy bien, entonces realizo la experiencia que antiguamente se llamaba la catarsis, la purificación o la destrucción del, de la apariencia en pos de la esencia. Entonces, o también lo podemos llamar más técnicamente la desidentificación. Yo me desidentifico de todo aquello que me pasa. No es fácil y es progresivo, en la medida en que uno lo quiere hacer. Entonces voy diciendo, esta es mi mano, no es yo. Pero claro, cada cosa que haga mi mano, yo soy el responsable, porque es mi mano. Y entonces, ¿qué pasa? Se genera una situación donde yo me desidentifico, quedo solo, suelto de todo aquello, pero entonces lo descubro como propio. Y esto es importante. Luego de la desidentificación viene la apropiación de lo que es mío. Es mi cuerpo, es mi hambre, es mi ser, es mi necesidad de la marihuana, es mi historia. Y es valiosísima porque es mi historia. Es la historia de mi libertad, de la conquista de mi libertad. Cada rincón de mis problemas es parte de mi santuario de búsqueda de la libertad. No es algo para caracterizar despectivamente, sino que justamente mis problemas son la expresión de mis desafíos, son la expresión de mi altura espiritual. Necesitamos volver a aprender a apreciar el problema, a apreciar la pregunta.
a transformar en un maestro al dolor. Porque ese es el lenguaje de mi historia. Y entonces me apropio de todo eso, empiezo a aprender su lenguaje. Ajá, ahí está esta tendencia, está la otra, este impulso, este carácter, este temperamento, etcétera, etcétera. No me queda otra que aceptarlo porque ya está ahí. No es que lo puedo cambiar. ¿Me das otro? Ya está. Es lo que se llama karma en sánscrito. El yo se descubre en su karma, en su destino. Es la palabra castellana. Es lo mismo. El destino es lo que se llamaba circunstancia antes. Y tiene toda la riqueza de mi historia. Por eso, cuando algo no me gusta, cuando tengo una disforia de destino, se podría llamar, o sea, un disgusto con mi situación, es un buen síntoma. Significa que estoy empezando a descubrir que puedo querer otra cosa. Pero bueno, es la materia prima que tengo. Son estas dos manos, o me falta una mano, o no me falta, o lo que sea. Eso se llama karma. Es decir, todo aquello que mi historia me ofrece hoy. Encuentros con otras personas, absolutamente todo. Y entonces en ese proceso de apropiación me integro a mi circunstancia, a mi destino, ahora desde haberme descubierto independiente de mi destino, condicionado por mi destino, pero no dependiente. Ya no estoy en una dependencia adictiva con mi destino, pero estoy condicionado por mi destino. Son las condiciones en las que vivo. Y es muy importante poder diferenciar estas dos cualidades de la circunstancia. Antes me determinaban, ahora solamente me condicionan. La vivencia de la circunstancia como una condición es un síntoma de alma consciente brotando. Cuando uno está totalmente identificado con su apariencia, todavía estamos en un ámbito de experiencias conocido dentro de la antropología antroposófica como alma racional y afectiva y como alma sensible. Son instancias previas en el desarrollo, que todo ser humano va también recapitulando en cada encarnación, por supuesto. Vamos teniendo esas fases también. Pero puede ser que empiece a brotar esta experiencia anímico autoconsciente, o sea, de alma consciente, desde la cual puede surgir un proceso autoeducativo. Consciente. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde empiezo a determinar mi voluntad, lo que quiero dentro de mi circunstancia? Lo que puedo, como decíamos al principio, va a depender del encuentro entre lo que quiero y mi circunstancia. Si quiero volar como un pájaro, bueno, me va a resultar un poco difícil, puedo quererlo, pero no me va a salir a hacerlo tan fácil. Voy a tener que buscar otras maneras, porque así no me sale. Pero yo sigo queriendo volar, entonces invento algún día el avión. Necesito un camino hacia desarrollar con las circunstancias mi voluntad. Pero la pregunta entonces, ¿dónde encuentro mi voluntad libre? ¿Cuál es el ámbito en el que, desde donde puedo llenar de contenido mi voluntad? Porque voluntad por voluntad son movimientos, digamos, caóticos.
Pero cómo, cómo me torno artista de mi circunstancia? ¿Desde dónde oriento las fuerzas formativas para mi circunstancia? En cualquier proceso artístico, por ejemplo, una danza, lo tenemos en pequeñito. Imagino primero el gesto a realizar y luego entonces compenetro de esa imaginación todas mis fuerzas vitales y mi cuerpo lo expresa. Lo mismo vale si quiero pintar, voy a imaginar el movimiento. También puedo hacer como se intentó en una época en el dadaísmo, ¿se acuerdan? Voy a simplemente expulsar lo que venga de mi circunstancia y luego voy a decir que eso lo hice yo. Pero justamente el dadaísmo no funcionó porque en un momento nos dimos cuenta que eso era solamente expresión de lo no yo. Y el arte, esta búsqueda tan profunda de la esencia del arte, tiene que ver con ubicar la tarea del yo en la actividad realizada. El alguien, el artista expresándose. Por eso, cuando uno ve un cuadro de Rothko, por ejemplo, una pared toda azul, uno dice, bueno, yo también lo podría hacer. Ajá, ok. ¿Y por qué Rothko es Rothko? ¿Cuál es la diferencia entre el cuadro gigante azul de Rothko y lo que yo puedo hacer pintando azul? La diferencia es cuál era... ¿Cuál es la diferencia? Es cuál era la idea de Rothko que orientó su voluntad a realizar ese acto. Lo que consagra esa, esa entidad, ese cuadro, es el proceso artístico desde la idea amada hacia la idea amada que se plasma, que transforma el mundo. El arte es un proceso de transformación del mundo. Desde la idea amada hacia las circunstancias. Es decir, un hombre libre, hombre quiere decir ser humano, ¿sí? No quiere decir varón. Un hombre libre es siempre un artista, como arquetipo en su proceso. Es siempre alguien que transforma el mundo y el primer mundo para transformar es lo que es inmediatamente mío, mi eh, cuerpo, mi expresión, desde mis ideales. Y ese ámbito de mis ideales, que hay que ver cuando un ideal proviene de la libertad, no es tan sencillo porque puede ser una proyección de la autoridad moral interior, ¿no es cierto? Lo que se llama normalmente voz de la conciencia. La voz de la conciencia es el autómata moral que dice Steiner, porque me habla desde adentro la autoridad moral exterior. Rudolf Steiner lo describe como la autoridad moral exterior interiorizada. También para lograr ese ámbito de encuentro de los ideales propios, necesito emanciparme de la autoridad moral exterior y darme cuenta que yo puedo encontrar mis ideales por propio esfuerzo. ¿Qué quiero yo? Y puede coincidir lo que quería mi autoridad moral anterior. Puede que estemos de acuerdo, pero ahora estamos de acuerdo, estamos en el mismo nivel, no estoy por debajo. No estoy subordinado a una autoridad moral de otro, a otro yo, que es una adicción a persona, sino que me subordino a mí mismo. Así lo describe Rudolf Steiner. ¿Vamos bien? Cada tanto con este formato es difícil percibir cómo les va.
Por eso freno y... Ujú. Bien. Ahora que tenemos, digamos, el esquema claro, en la vida no ocurre como un esquema, ocurre como un drama. Es decir, como un encuentro de fuerzas. Un encuentro, incluso podríamos llamarlo, de entidades. Porque cuando alguien de nosotros, cualquiera, un yo, un ser humano, se descubre a sí mismo dentro de su circunstancia y se separa de ella, se desidentifica, queda en la nada. Es una experiencia de soledad profundísima. Y si un ser humano se atreve a asumir esa soledad existencial, entonces, cuando vuelva de allí, a través de la apropiación de su circunstancia, va a volver con capacidad social. Va a ser alguien ahora. Antes no era nadie, era solo su circunstancia. Y ahora es alguien. Recién ahora, en la medida en que ocurre nuestra libertad, somos potenciales seres sociales. Antes estoy durmiendo, no estoy allí. Por supuesto que estoy allí, pero estoy en el proceso de descubrirme a mí mismo. Y esa soledad existencial es una vivencia muy importante poder sostenerse allí, porque justamente uno siente la tensión con la identidad perdida. Es una especie de muerte, describían los antiguos. Es justamente el mismo proceso que hacemos cuando morimos. Pero ahora lo hacemos a propósito, encarnados. Y realizar procesos que naturalmente ocurren de manera subconsciente después de la muerte, ese tipo de procesos, realizarlos en la encarnación de manera consciente, se llama iniciación. En diferentes niveles de acuerdo al momento de cada uno. Esos son los procesos de iniciación. O lo que se llamaba antes la muerte iniciática. Porque es una especie de desencarnación. No es que uno desencarna efectivamente, pero esa desidentificación trae la misma vivencia anímica que la muerte. Por eso se lo llamaba la muerte iniciática y se describe en todos los libros, ha muerto. Por ejemplo, capítulo 11 del Evangelio de Juan, Lázaro ha muerto. Es lenguaje de los misterios antiguos. Y justamente desde allí comienza una nueva etapa de desarrollo para quien lo viva. Y esto lo vivimos de a poquito, no es de una vez para siempre. Hay momentos en la biografía en las que nos descubrimos, ahí estoy. Es progresivo. Y el punto está en justamente cuando encontramos el punto de germinación, digamos, del proceso iniciático propio actual, desde allí tomar la rienda y seguir. Decir, muy bien, esto lo descubrí, me separé de la autoridad moral de mi familia, me separé de la autoridad moral de no sé quién, ahora yo decido. Y desde allí empezar a construir la vida, y ahora no le podemos echar la culpa más a nadie de lo que nos pasa. Somos los artífices, o sea, artistas del proceso de transformación propio de nuestro entorno. Podemos servir a otros, no solamente ser usados por otros o usar a otros, sino podemos ofrendar servicio.
Y por eso sabemos que ofrendar servicio a veces no es fácil, porque tiene consecuencias incómodas. Sin embargo, si uno toma esa decisión en libertad, esas experiencias incómodas no quiebran la fidelidad a los propios ideales. Cuando una persona toma una decisión profesional de servicio y lo hace desde el núcleo de su libertad, la humanidad puede contar con él. Sabe que cuando necesite ese servicio, ese otro va a estar allí. Ese tipo de procesos de decisión profesional se llaman consagraciones. Cuando una persona toma una decisión profesional en ese rango, puede considerarse consagrado. Y por eso se habla coloquialmente de ser maestro es un sacerdocio, o ser médico es un sacerdocio, ser, no sé, toda tarea de servicio tomada de esa manera va a tener esa cualidad sacerdotal. Las antiguas juras de fidelidad a la humanidad profesionales han quedado como restos, por ejemplo, la jura hipocrática, el juramento hipocrático u otros. Hay diferentes profesiones que tienen diferentes todavía restos de aquellos ritos de consagración profesional. Los ritos de consagración sacerdotal son los que quedaron, digamos, más puros, más claros, por lo menos. Pero vale para toda profesión de servicio y lo que implica es justamente una toma de decisiones en libertad. El rango de consagración va a depender del rango de la libertad de esa persona. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo de la vida que hay decisiones que hemos tomado para con las que no fuimos fieles. Es decir, no fuimos suficientemente libres al tomarlas. No éramos uno con lo que queríamos. No éramos idénticos, auténticos, o sea, idéntico a mí mismo. No fuimos suficientemente auténticos. Y auténticos no significa primarios, o sea, explosivos, reactivos. Auténtico significa libre. Y es algo que vamos conquistando paso a paso. Y vamos a verlo expresado, por ejemplo, en las tomas de decisión. Bueno, quizás podemos de a poquito redondear acá este arco y abrir a preguntas que puedan aclararnos o complementar. ¿Les parece? Que ya estamos en 1 hora y cuarto más o menos de 1 hora y 10 de charla. Pedro, Mariana, tienen Sí, la dale, vamos a hacer palabra. así. Ya hay algunas preguntas que hay en el chat, también por YouTube, así que después te las leemos. He estado en ceremonias de ayahuasca y me abrió otro panorama de la vida, pero añoro esto por ocasiones. Con esto me doy cuenta que he perdido mi libertad y entonces ahora entiendo que estoy en adicción. Además, que me di cuenta de tantas cosas. Excelente reflexión, muchísimas gracias. Ella pregunta, si entendí bien, Mariano expresó al comienzo que detrás de toda violencia hay una conducta adictiva. ¿Es así? ¿Podrías ampliar la idea? Con mucho gusto. Sí, es así y justamente consiste, un proceso adictivo es la parte de adentro de una reacción, de una actividad compulsiva. Y una conducta violenta, me refiero no a un gesto fuerte, sino a una conducta violenta, a una persona que no puede contener su violencia. Justamente conocemos la frase en castellano,
me veía haciendo eso y no podía parar, ¿sí? No quería hacerlo, pero allí se expresa esa diferencia entre el yo y lo que lo está, y ahora voy a decir una palabra fuerte, lo que lo está poseyendo. Cuando antiguamente se hablaba de posesiones, se estaba hablando de esto. Es decir, de aquello que en mí me está llevando a hacer cosas, pero que no es yo. Toda adicción es una posesión. Y hay diferentes rangos, y la Biblia está llena de descripciones que nos vendrían bien estudiar para comprender lo que nos pasa. Están todos los arquetipos adictivos descritos allí. Solo que reemplacemos la palabra posesión por adicción y vamos a entender mucho más de qué se trata. Entonces, la violencia es la expresión del acto compulsivo que surge de la presión adictiva en el alma. Comer con ¿cómo se diría? Con voracidad, es violencia. Como tipo de dinámica, ¿se entiende? ¿Por dónde va? Todo aquello que explote, que surja de mí como acto sin una elección consciente de mi parte. Otra de las preguntas que surgen es la siguiente. Pregunta, ¿la evasión podría configurar el escenario para futuras adicciones? ¿Cómo se observa la evasión desde el punto de vista de la antroposofía? Gracias, saludos desde Perú. Qué buena pregunta, porque ahora, claro, ¿se acuerdan que en un momento dijimos, bueno, cuando me descubro a mí mismo, descubro mi circunstancia, empieza una especie de tira y afloja? La evasión es parte de esos afloja. Bueno, una vez. O sea, uno se vuelve a dejar poseer, digamos, se vuelve a dormir adentro de su circunstancia, se identifica otra vez y se evade ¿de qué? Del drama, de la lucha que implica el proceso autoeducativo. Tengo un colega que dice, Martín de Gans, dice, cuando el yo se despierta no hay más vacaciones. Clarísimo. Las vacaciones son un invento medio extraño, ¿vieron? Como que uno afloja, se vuelve a ser un poquito animal. No quiero decir con esto que no haya que tener descansos higiénicos prolongados en el mar, no, eso está buenísimo. Pero, pero hay que poder elegirlo. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Cuando viene la primavera, ¿vieron que sube el dragón? Y entonces, por suerte, viene en el hemisferio sur la época de Micael, que nos recuerda que nos toca educar al dragón. La evasión es parte de esa dinámica, digamos, de autoengaño que proviene también de que no estamos tan fuertes como yoes, no somos tan fuertes, somos todavía estamos bebitos, somos chiquititos los yoes. El alma consciente está recién brotando, muy tiernita. Necesitamos por eso también brindarnos mutuamente una comprensión empática, porque estamos todos tratando de ver cómo es este tema. Quizás sea la primera encarnación en la que estamos teniendo este tipo de experiencias. Esto recién empieza. Otra pregunta es de Ana Laura Aguilar y dice, una corriente psicológica dice que las adicciones son mecanismos de defensa del alma. ¿Qué me podrías comentar al respecto? Sí, tal cual. Cuando el yo todavía está identificado con esos ambientes del alma que no son el alma consciente, entonces
eh, se ubica, digamos, en todo aquello que lo hiere, en todo aquello que lo irrita, a través de ese tipo de satisfacciones que compensan, digamos, la falta por otro lado, tal cual. ¿Se entiende, no? Es, digamos, un proceso psicológico muy básico. Me falta por un lado, busco una satisfacción a través de comer, o de sexo, o de qué sé yo, porque estoy insatisfecho en otro lado, pero como no se resuelve la insatisfacción original, nunca tengo la posibilidad de llegar al final de ese camino. O sea, sí, mecanismos de defensa subconscientes de estadios del yo por debajo del alma consciente. Otra Yo estoy pregunta. hablando en estos términos porque estamos en una charla antroposófica, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, hablo sin miedo a usar jerga. Bien. Otra pregunta, esta es de Griselda. Dice, ¿entonces habría que trabajar la fortaleza del yo para salir de las adicciones? Sí, sí, sí. Y la pregunta es, ¿cómo fortalecer el yo? Busquen en YouTube una charla que di hace un tiempito, hay algunas ideas. Y hay muchos, en este tiempo estuvimos un montón de gente dando charlas con el título ¿Cómo fortalecer el yo? Así que hay un montón de material, pero me gustaría decir una cosa. Y es lo que Rudolf Steiner describe como la regla cero. Y es proponerme a mí mismo hacer aquello que sepa que voy a hacer. No tomar decisiones que no pueda cumplir. Ser muy realista en mi toma de decisiones autoeducativas. Paso a paso, hacer un proceso autoeducativo severo, pero amoroso. No pero, y amoroso. Muy conscientes de nuestras limitaciones actuales y tomar la decisión autopedagógica justa, un poquito exigida, pero no demasiado. La regla cero, esa fortalece el yo. ¿Por qué? Porque vamos a construir sobre éxito y no sobre fracaso. Tomo la decisión, la realizo, vamos todavía, una más, otra más, otra más. Si yo decido de manera vanidosa o soberbia, suponiendo que puedo más que lo que puedo, me frustro y dejo de autoeducarme. Entonces, la regla cero es tomar las decisiones que realmente vaya a cumplir, para las que pueda hacerme fiel realmente, y no menos que eso tampoco, no autocompasión evasiva. No es fácil ubicar ese nivel. Y ahí está el arte autoeducativo. Y, por supuesto, hay veces que no nos sale, perdonarse a sí mismo, aprender de la situación, volver a tomar una decisión que sí se puede realizar, pero que nos lleve un paso hacia adelante. Gracias. Después, otra pregunta. Esta es de Macarena, que también viene con una reflexión previa. Bueno, primero que todo, agradecer la hermosa charla, mucha gratitud. A medida que iba escuchando, me vino la pregunta de qué pasa con las esencias florales o los preparados antroposóficos, como sustancias externas que modifican o generan cierto impacto. Si puedes hablar un poco acerca de este tema. Sí, vale lo mismo que para la alimentación y para la respiración y para todo. El arte de los médicos está en justamente entablar una relación concreta con los pacientes para poder elegir las influencias externas que les sirvan al yo, que tengan ese carácter suficientemente poderoso pero suave para no reemplazar al yo en su camino.
Esto puede a veces ser una operación, ¿eh? O sea, pueden ser realmente actos realmente grandes, fuertes. Quitar un tumor para darle tiempo al yo de asumir su situación, por ejemplo. Pero para eso hay que tener la razón por la cual lo voy a hacer. Y este es el arte del médico y de la relación con su paciente. Es realmente un arte mayor. Vale para todo tipo de medicamento, independientemente de la sustancia y independientemente del tipo de fabricación, sino que tiene que ver con la manera de trabajar de ese médico en relación con el paciente. Esta es la lucha de la medicina antroposófica. El médico, un médico antropósofo, no es el médico que usa los medicamentos de Veleda, o de Bala, o de lo que sea. Es el médico que va decidiendo de esta manera. Es un médico que ha realizado una consagración en este sentido y que encontró el núcleo de su servicio. Y entonces a veces puede tomar, puede aconsejar también, ¿por qué no usar una medicación fabricada en un laboratorio? ¿Qué sé yo? Insulina, eh, insulina, ¿cómo se llama? Artificial, o lo que sea. ¿Por qué no? Lo que va a integrar, a darle higiene al proceso, es el rango de las decisiones, la impregnación yoica de ese proceso por parte del médico y del paciente. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí te agradecieron por la respuesta. Con mucho gusto. Otra pregunta es de Ángeles y dice si estas compulsiones son impulsadas por seres elementales. ¿Es una pregunta? Sí. Eh, uh, todo el tema de los seres elementales, eh, no la voy a responder así directa porque requiere de toda una elaboración, pero lo que voy a decir es que todo el mundo de las apariencias sensoriales, todo lo que llamamos mundo como mundo sensorial, es la actividad de seres espirituales, de diferente rango. Por eso es muy complejo, no lo voy a fijar o a especificar en los seres elementales. Sino, como decía Platón, el mundo no es otra cosa que Dios hechizado. Entonces, todo aquello que en nosotros es mundo es la experiencia, o sea, cuerpo, etcétera, es la experiencia del encuentro con seres espirituales, con los cuales vamos entablando este diálogo de emancipación. Ujú. Gracias. Después otra, son muchas preguntas, van surgiendo cada vez más. Otra de Julia, ¿cómo ves a los adolescentes con el uso de la tecnología y el uso compulsivo? ¿Cómo mirás esa circunstancia? ¿Cómo ayudar? Voy a centrarme en la última de las preguntas. ¿Cómo ayudar? Lo anterior fue la descripción del problema, digamos. ¿Cómo ayudar? Haciendo un severo proceso autoeducativo. Tornarnos ejemplos. Porque un adolescente es un ser humano que está buscando cómo es ser un adulto. Y para eso le vendría bárbaro tener adultos alrededor en proceso autoeducativo genuino, que le den, lo entusiasmen de alguna manera para hacer el propio proceso autoeducativo. Esto por un lado. Después tenemos, por supuesto, toda la pregunta acerca de la intervención directa en un caso de riesgo. Pero ese es otro tema. Gracias. Después otra dice, cómo podemos saber qué es el yo el que decide?
El yo es yo, no es el yo. ¿Vieron? Hay como una especie de esquizofrenia lingüística, ¿no? El yo. El yo es yo, pero no yo, esto, sino yo, adentro. Y es justamente una experiencia de sí mismo. Hay muchas corrientes que lo han descrito. Una que también, si bien no es la corriente con la que yo trabajo, tiene cosas muy valiosas también. Gurdjieff describió esta experiencia como el recuerdo de sí, lo llamaba. Ah, me acordé, yo soy un yo. Y va siendo progresivo, por supuesto. Los niños tienen más la experiencia de qué cosa no soy. Yo me acuerdo, cuando era chiquito, tuve la experiencia, yo no soy un perro. Me acuerdo como si fuese hoy. Vi un perro y dije, ah, no soy un perro. Ese es un flash yoico. Todavía no es autoconsciente, pero ya va en camino de a poquito. Y podemos ir buscando la experiencia de no soy mi cuerpo, no soy mis opiniones, no soy, no soy, no soy, no soy, hasta que me quedo en yo soy. Y no yo soy esto o aquello, sino solo yo soy. Es esa soledad de la que hablábamos antes. Y cuando la vivimos, aunque sea por un instante, nos cambia la perspectiva de la vida. Cuando se describen los evangelios en qué consistía el bautismo de ahogo de Juan el Bautista, se describe este tipo de experiencia. El cambio de perspectiva, la metanoia. Y por supuesto hay que ir a buscar en la propia vida dónde ocurrió, en la medida que haya ocurrido, con qué intensidad, y cultivarla, esa experiencia, buscarla, para fortalecer ese núcleo de experiencia yoica. Y vamos a darnos cuenta que lo único que nos queda es el pensar. Pero ya les resolví el enigma, no tiene gracia. No, no se resolvió el enigma porque hay que vivirlo, por supuesto. Y la experiencia es un poco extraña porque nos damos cuenta que somos una idea. Solo una idea. Todo con mayúscula y letras de oro. O como lo llamaban los griegos, somos logos. De ahí viene la palabra lógica. O sea, lo pensable. Hubo una época en la que la humanidad estaba impedida de llegar a esta experiencia y por eso se lo llamó la época de la ceguera espiritual. La palabra griega es Hades, el Hades que describe Homero en la Odisea. La palabra Hades significa no idea, aidein, no poder encontrar la vivencia ontológica de la idea, que la idea es lo que realmente es y el mundo lo que aparece. Los hindúes hablaban justamente de la esencia y del maya. Maya es lo que Platón llamaría la apariencia de Dios como Dios hechizado, como mundo, el mundo sensorial, que no es menos real que el mundo espiritual, pero es real en tanto apariencia. Ya es tarde y nos estamos metiendo con unos temas, mamma mía, pero podemos ir redondeando si les parece. Sí, Mariana, claro. ¿Cómo acompañar a familiares que suponen que el adicto es solo aquella persona que es adicto a sustancias ilegales? Como estamos teniendo esta charla todos nosotros, que somos familiares de adictos y adictos. Hablando de estas cosas como procesos propios, descubriéndolo.
Y entonces vamos a descubrir los tejidos sociales donde estamos de alguna manera siendo objeto de la adicción de otro y siendo nosotros también el adicto a ese otro. Un familiar que no reconoce su propia adicción continúa en la adicción al adicto. Son los así llamados procesos coadictivos. Hay muchísima literatura en este momento sobre esto. Y para empezar, con una profunda compasión para con todos aquellos seres humanos que están pidiendo ayuda, sabiendo que son uno más como nosotros. Algo breve que quería aportar, bueno, que a mí me interesaba mucho ocuparme de este tema, que llega como muy presente, que escuché también decir que una vez hay 7 generaciones que todos tenemos adicciones, pero el tema de las sustancias se perpetúa como por 7 generaciones en un tema también como de no solo físico, ¿no? A todo nivel. Entonces, bueno, eso y también que tenía que ver la adicción con lo no dicho, por eso me importaba como empezar a hablar esto. Como sea, por eso vamos a buscar distintas miradas y también porque hay muchísima gente que me rodea y que mucha gente en el camino espiritual que creen que sienten que todo el tema de sustancias, sobre todo marihuana, van de la mano, ayuda y acompaña a un camino de espiritual. Y bueno, yo no, o sea, cómo también presentar esto sin pasar por la libertad de nadie, encima de cada uno, porque justamente buscamos eso, que cada uno elija desde su propio yo, pero a veces me pregunto cuánto acceso hay a ese yo superior cuando uno ya está con un hábito que incluye consecuencias físicas más fuertes. Cuando hace 40 años que yo todas las mañanas o en pasajes de umbral, mañana, noche, fumo flores. Entonces, como algo que creo que me hace bien, que es como comer un chocolate, que también es adictivo, pero entiendo que tiene otros efectos. Sí, en relación a las sustancias propiamente dichas, uno de las cuestiones a explorar es cuáles son las consecuencias biológicas, porque como es una sustancia, tiene un obrar muy fuerte en nuestra biología. Y diferentes sustancias tomadas de diferentes maneras tienen diferentes consecuencias. El tema es tratar de ubicar cuáles. Y tiene, por supuesto, consecuencias en este proceso autoeducativo del que hablábamos. Voy a recomendar un libro muy maravilloso que ya tiene algunas décadas, pero no importa, sirve muy bien para poder ubicar el tipo de cuestiones. Se llama En el lugar del yo, de Ron Dunselman. Ron Dunselman fue uno de los terapeutas de una de las clínicas de recuperación de adicciones más exitosas del mundo, una clínica, un lugar de internación en realidad antroposófica acá en el sur de Alemania. Escribió ese libro ilustrando, mostrando de qué manera el yo es reemplazado de diferente manera por diferentes sustancias. Y ahí describe algunas que eran típicas, digamos. Ron Dunselman, así como suena. Dunselman, D-U-N-S-E-L-M-A-N-N. Dunselman. Ron Dunselman. Y sí, hay que ver qué es lo que pasa. Y bueno, hay mucho de no solo evasión, sino negación, ¿no? Los procesos adictivos, antes de que la persona empiece un proceso de recuperación, hay una gran negación. Esto no me hace mal, etc. Recién cuando una persona empieza a sufrir lo que le pasa, está en el puente hacia un proceso de recuperación. Si justifica todavía su actividad adictiva sin darse cuenta que es adictiva, todavía no está del lado del proceso de recuperación. No llegó, digamos, a la crisis. Y hay que ver
qué es lo que en su destino le va a presentar la crisis. Bueno, siendo acá en Stuttgart las 10 menos cuarto de la noche, después de un largo día, de mi parte me voy despidiendo con muchísima alegría de participar de este impulso tan, pero tan valioso y tan necesario. Y con un abrazo a la distancia, esperando que se dé el abrazo cuerpo a cuerpo pronto. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Las preguntas seguían. Hay mucho interés en este tema. Otro día volvemos a encontrarnos con mucho gusto, si les parece. Sí, sería muy lindo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.